Espíritu Santo. A continuación, el programa Bienvenido Espíritu Santo, conducido por el predicador Luis Gómez. Bienvenido a este Para mayor información o si desea oración, comuníquese a Número de teléfono 281-686-6907. 281-686-6907. Y ahora damos inicio. Quédese con nosotros. Bienvenidos a todos a su programa Bienvenido Espíritu Santo. Yo soy su hermano en Cristo, Luis Gómez. Bueno, estamos transmitiendo por el canal Cristo TV 21.5, el canal de bendición. Bueno, estamos agradecidos primeramente con Dios por permitirnos estar nuevamente un día más aquí para traer la palabra. Porque la palabra dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bueno, antes de entrar a la palabra, vamos a dar unos mensajes de la iglesia. Nuestra iglesia es Iglesia Consolación. Se encuentra ubicado en el 13207 Orleans Street, Houston, Texas, 77015. Voy a dar el teléfono del pastor. El número del teléfono del pastor es el 936-447-0133. Su nombre es Luis Larrinaga y también vamos a dar los horarios de servicio, que es el miércoles a las 7:30 y viernes 7:30 y los domingos a las 3:30. Estudio bíblico son los miércoles y los viernes. Se están poniendo muy bien los estudios bíblicos. Así que yo les invito, si no tienen ningún lugar donde congregarse, pues pueden ir. El número a llamar es el 936-447-0133 y el local, la iglesia se encuentra en el 13207 Orleans Street, Houston, Texas, 77015. Bueno, antes de pasar al tema, al estudio bíblico, voy a hacer una oración para que Dios sea el que tome el control y el Espíritu Santo sea el que se mueva. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por darnos otra oportunidad de estar aquí en este programa. Bienvenido, Espíritu Santo, transmitiendo desde el canal Cristo TV 21.5. Gracias, Señor, te agradecemos, Señor, porque sabemos, Señor, que todo obra para bien. Tu palabra dice que tú eres el camino, la verdad y la vida. Señor, te pido, Señor, que todos los que están viéndonos en estos momentos, Señor, que ellos puedan ser tocados por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Dales a ellos esa paz, ese gozo, Padre Santo, que reciban esta palabra, Señor, con humildad, porque tu palabra dice, Padre Santo, gracias te doy, Señor, por lo que estás haciendo, Señor, por lo que vas a hacer también, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, pues hoy voy a dar un tema sobre la humildad, la importancia de ser humildes, porque la palabra dice que debemos de revestirnos de humildad. La humildad, hermanos, es la marca del pueblo de Dios. Significa ausencia de orgullo. La humildad es muy importante, es un fruto del Espíritu Santo, hermanos. Dios resiste, dice la palabra, Dios resiste a los orgullosos, a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Cuando una persona es humilde, esa es una característica de un verdadero creyente, un verdadero seguidor de Cristo, un verdadero discípulo de Cristo. Es una persona humilde. Esa es una de las principales características que es uno de los frutos del Espíritu. La humildad mueve montañas, hermanos. La humildad abre puertas. La humildad te da gracia ante los hombres. La humildad te da gracia ante Dios. Porque la palabra dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La humildad es contrario al orgullo o a la soberbia, hermanos, o a la altivez. Dice que Jehová exalta a los humildes. Él exalta a los humildes, pero a los orgullosos los resiste. Vamos a irnos a la palabra en Efesios capítulo 4, verso 2. Dice la palabra:
con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. O sea, en otras palabras, que con humildad y amabilidad, dice, sean, en otra versión dice, sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. ¿Qué pasa, hermanos? Cuando nosotros somos humildes, es también un fruto de que somos pacientes, que es también otro fruto, y tenemos amor. Una persona humilde tiene amor. Y cuando alguien lo quiere humillar o hacer algo, esa persona agacha la cabeza, hermanos, porque es una persona humilde. No es una persona orgullosa o soberbia, es una persona humilde. Y la palabra también dice que Dios consuela a los humildes. Eso está en 2 de Corintios 7.6. 7:6 en 2 de Corintios dice, pero Dios que consuela a los humildes, ¿cuándo los consuela? Cuando una persona humilde está en aflicción o tiene alguna preocupación, esa persona ora y Dios ve a él porque sabe que es una persona que tiene un corazón humilde. Dice la palabra que Dios no rechaza un corazón contrito y un corazón humilde. Vemos claramente en Efesios lo que dice, hermanos, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, con toda humildad, soportándonos, hermanos, porque tenemos que soportarnos como hermanos en Cristo, tenemos que soportarnos unos a otros con paciencia, dice, y con amor, y en amor, hermanos. Esa es la humildad. En Filipenses capítulo 2, verso 34, Filipenses 2, verso 3 al 4 dice, nada hagas por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Fíjense, nada hagas por contienda o por vanagloria. Al contrario, dice, nada hagas por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Fíjense, nada hagas, hermano, hermana, nada hagas por contienda, ni por vanagloria, más bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No podemos estar haciendo nada por contienda ni por vanagloria, al contrario, ser humildes, porque eso es lo que dice la palabra. Dios da gracia y favor a la persona humilde. Vámonos a 138 del libro de Salmos y vemos aquí, dice que Jehová es excelso y atiende al humilde. Fíjense, él atiende al humilde. ¿Qué es eso de que él atienda al humilde? Salmos 138, verso 6. Ojalá estén apuntando los versículos que estamos dando, hermanos, para que ustedes puedan también después repasar. Dice Salmos 147, versículo 6. Dice, Jehová exalta a los humildes. 138, 6. 138, 6 dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde. Fíjense, atiende al humilde. ¿Qué es atender? Atender, hermanos, es cuando le pone atención al problema. Dios escucha, atiende. A nosotros, ¿verdad? Como seres humanos nos gusta que nos atiendan. Bueno, eso es lo que hace Dios cuando la persona es una persona humilde. Te escucha, te oye, te atiende. ¿Por qué? Porque es una persona humilde. Pero piensen, al altivo lo mira de lejos. Aquí lo dice claramente. Porque Jehová es excelso y atiende, escucha, le pone atención, le ayuda, lo apoya. Lo atiende al humilde,
Mas al altivo, piensen lo que hace con la persona soberbia o altiva o orgullosa. Dice que lo mira de lejos, pero no lo atiende, no lo escucha ni lo oye. ¿Por qué? Porque es orgulloso, porque es altivo. Por eso es que no lo escucha, porque Jehová es excelso y atiende al humilde. Por eso, hermano, tenemos que tener ese fruto del Espíritu que nos ha dado Dios. Cuando uno recibe a Cristo como su Señor y Salvador y viene a morar el Espíritu Santo, nosotros empezamos a desarrollar ese fruto del Espíritu, que es la mansedumbre, la humildad. El Espíritu Santo nos ayuda, hermanos. Por eso tenemos que actuar con humildad. Dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde. Yo quiero que Dios me atienda. Yo quiero que Dios escuche mi oración. Yo quiero que Dios me apoye en todo lo que necesite. Pero para eso, ¿qué necesito ser? Necesito ser una persona humilde. Necesito humillarme. David se humilló cuando le descubrieron el pecado. Cuando Natán fue a decirle lo que había hecho y que tenía que arrepentirse y volverse a Dios, él se arrepintió, él tuvo un corazón humilde. Por eso dice la palabra que un corazón contrito y humillado Dios no lo rechaza. Pero un corazón orgulloso, un corazón soberbio, Dios dice que lo ve de lejos, lo mira de lejos y solamente siente lástima y piedad y misericordia por esa persona, pero no la va a escuchar, no la va a atender. ¿Por qué? Porque tiene orgullo, porque tiene soberbia, porque tiene altivez. La humildad es algo que a Dios le agrada, hermanos. Y nosotros tenemos que estar como ya seguidores de Cristo, como discípulos de Jesús, tenemos que tener ese fruto del Espíritu. Es una de las características principales de un verdadero creyente, la humildad. Vemos aquí también lo que dice Mateo capítulo 11, cómo Jesús nos dio el ejemplo. Mateo 11, Mateo capítulo 11, versos 28 en adelante. Vemos aquí claramente cómo Jesús nos dio el ejemplo de la humildad. Dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. Piensen, aprender de mí. ¿Aprender de quién? De Jesús, el Maestro, el que nos discipula. Dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí. Hay que aprender del Maestro, hay que aprender de Jesús, que Él es manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Fíjense, cuando una persona es humilde de corazón, haya descanso en su alma. A veces andamos todo el día para allá y para acá, caminando, haciendo las tareas, pero cuando tú tienes un corazón humilde y te humillas ante Dios, dice que descansa tu alma, dice, y aprender de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cómo podemos hallar descanso? Siendo personas humildes. Ya vimos que la humildad es ausencia de orgullo, ausencia de soberbia, ausencia de altivez, que son sinónimos. Es bien importante, hermanos, la humildad. Vamos a Santiago capítulo 4, verso 6. Santiago capítulo 4, versículo 6. Y fíjense lo que dice aquí, hermanos. Dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, pero Dios, fíjese, pero Él da, o sea, Dios da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios, hermanos. ¿Qué es resistir a los soberbios? Los hace a un lado, los mira de lejos. Dice que Dios resiste a los soberbios, pero dice, y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Fíjense, qué tan importante es la humildad.
¿Por qué tenemos que ser humildes? Porque Dios resiste a los soberbios, los mira de lejos, no los tolera. Dice bien claro, Él ama al soberbio, pero quiere que se le quite esa soberbia, que viva de acuerdo a lo que dice la palabra. Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Una persona con humildad se le abren las puertas, le da favor Dios con él y con todas las personas con las que se acerca. Por eso es tan importante la humildad, hermanos. Dios resiste a los soberbios, mas da gracia a los humildes. Vemos también un pasaje, una historia de Nabucodonosor que está en el libro de Daniel, cómo Nabucodonosor con soberbia creía que él por sus propios esfuerzos había construido el imperio, pero era gracias a lo que Dios le dio a él para que él pudiera hacer eso. Todo era porque Dios quiso hacerlo, hermanos. Pero él se ensoberbeció tanto, se puso tan orgulloso que creía que él era el imperio. ¿Y qué pasó, hermanos? Dicen que lo puso 7 años, lo puso comiendo con las bestias por 7 años, hasta que reconociera, dice, hasta que reconociera que verdaderamente era Dios el que le dio todo. ¿Y qué pasó? Dice que tuvo que estar 7 años comiendo con los animales. ¿Por qué? Porque no reconocía y no se quería arrepentir. Vemos cómo a Daniel le dice, tus pecados redime con justicia. En otras palabras, arrepiéntete, rey, el rey Nabucodonosor, que se arrepintiera para que pudiera evitar el juicio terrible que venía de parte de Dios a él. ¿Por qué? Por su soberbia. Pero él no abandonó, ni se arrepintió, no abandonó el pecado, ni se arrepintió y no quería vivir una vida recta como debería de vivir. Y no tuvo misericordia a los pobres quienes estaba oprimiendo. Y entonces, ¿qué pasó, hermano? Lo puso 7 años comiendo pastos. Era una locura que él tenía. ¿Por qué? Porque estaba actuando como las bestias, hermanos. Cuando una persona actúa con soberbia, Dios va a traer juicio. ¿Por qué? Porque es lo que dice, lo mismo que le pasó a Nabucodonosor nos puede pasar a nosotros, hermanos. Por eso dice aquí, vemos lo que le dice en 31, en Daniel capítulo 4, verso 31, dice, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo y dice, así se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. O sea, le quitó el reino Dios. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos, o sea, 7 años pasarán hasta sobre ti, dice, hasta que reconozcas que Dios es el que fue el que le entregó el reino. Es gracias a Dios todo lo que hizo. Dice, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Fíjense en lo que hizo. Después de 7 años dice que reconoció, alzó los ojos al cielo. Y mi razón me fue de vuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Aquí vemos cómo reconoce Nabucodonosor después de 7 años, dice que miró al cielo y su razón le fue de vuelta, o sea, ya se le quitó la locura, pero tuvo que reconocer que Dios era el que le había dado. Y dice que en el 36 de Daniel capítulo 4, 36 dice, en el mismo tiempo mi razón me fue de vuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Pero ¿qué tuvo que hacer? Tuvo que reconocer. Se tuvo que humillar, porque aquí dice en el 37, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Fíjense, él reconoció que estaba actuando con soberbia, con altivez, y Dios tuvo que tratar con él. Y así va a ser con todos nosotros, hermanos. Si nosotros nos estamos portando como soberbios, altivos, con orgullo, Dios va a tratar con nuestras vidas. Dios trata con una persona soberbia, dice, y sus caminos justos, y él puede
humillar a los que andan con soberbia. Por eso tenemos que pedirle perdón a Dios y arrepentirnos, hermanos. Si estamos con soberbia o con altivez o tenemos algo que no le agrada a Dios, hay que pedirle perdón, hay que humillarnos, hay que reconocer que estamos haciendo mal. Dice, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Ahí vemos claramente, hermanos, cómo en esa historia de Nabucodonosor, Dios tuvo que tratar con el corazón de Nabucodonosor, y así pasa con nosotros también, hermanos. Yo me acuerdo cuando era una persona soberbia, una persona altiva, Dios tuvo que tratar conmigo, tuvo que tratar con mi corazón, porque la palabra dice que un corazón contrito y humillado Dios no lo rechaza, y eso está en Salmo capítulo 51, y lo vamos a leer, como aquí David se arrepiente de lo que había hecho porque había cometido un pecado de adulterio, pero se humilla y le pide perdón a Dios. Y vemos aquí lo que dice, hermanos, en Salmo 51:10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Fíjense en cómo se estaba él humillando ante Dios, pidiéndole perdón, diciéndole que creara en él un corazón limpio, porque él reconocía que había hecho que había pecado, que había hecho maldad, que había cometido adulterio, no nada más cometió adulterio, sino también homicidio y engaño y mentira, y dice, no me eches de delante de ti y no me quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Una persona que tiene soberbia y no se arrepiente vive sin gozo, vive sin paz. ¿Por qué? Porque tiene el Espíritu Santo contristado. Se contrista el Espíritu Santo. Pero una vez que te humillas, hermano, hermana, si te humillas ante Dios y reconoces que estás cometiendo soberbia y no tienes gozo ni tienes paz, yo te digo en estos momentos, haz cuentas con Dios y dile a Él que tú te arrepientes de lo que estás haciendo. Dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Es lo que Dios quiere, que tú tengas un espíritu quebrantado. Ese es el sacrificio que Dios recibe de cada uno de nosotros. Un espíritu quebrantado, que te quebrantes, que reconozcas que has estado con soberbia, con altivez. Dice, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Vemos aquí cómo David se mostró ante Dios, reconoció el pecado, se humilló. Ahí vemos esa característica de la humildad. Dice que Dios a un corazón contrito y humillado no despreciará. Y así si tú te humillas, hermano, hermana, ante Dios y reconoces que has estado con orgullo, has estado con soberbia, has estado con altivez, Dios te perdona porque Él tiene misericordia, pero tienes que pedirle perdón, tienes que arrepentirte y tienes que humillarte ante Él para que Dios pueda reconocer. Veamos aquí, hermanos, lo que dice también en Isaías 57:15. Isaías 57:15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo, yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Con quién habita? Él habita con una persona que está quebrantada y humilde, como lo hizo David, hermanos. Él tuvo un corazón contrito y humillado. Y aquí que dice que Él habita en la altura y la santidad. ¿Y con quién más? Y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Él habita, hermanos, con el quebrantado de espíritu. Él está ahí morando contigo. Por eso es tan importante, para traerte paz, para traerte gozo, para que tengas gracia, favor, tanto
con él como con los hombres. Por eso dice, y él habita con el quebrantado y humilde de espíritu. Yo quiero que Dios habite en mí, para cuando yo tenga alguna aflicción, Él venga y me consuele, como dice que Él consuela al humilde, pero al soberbio, ¿qué hace, hermanos? Dice que Él lo mira de lejos. Él mira de lejos. Por eso que estoy hablándote, hermano, hermana, en estos momentos, si hay algo en ti que no le agrada a Dios, que estás mostrando altivez, soberbia, pídele perdón a Dios. Pídele con humildad perdón, arrepiéntete y Dios te va a perdonar, va a tener misericordia, dice él, dice la palabra, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Señor. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. A las personas que tienen un corazón contrito y humilde de corazón, el Señor les da una consolación, una promesa de consolarnos, hermanos, de estar con nosotros, de atendernos, de ver por nosotros. Él procura cuando una persona es humilde. Por eso nosotros como creyentes ya debemos de tener ese corazón, ese espíritu humilde, porque es un fruto del espíritu. Es un fruto del Espíritu, hermanos. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Un corazón contrito y humillado, Dios no lo rechaza. Si tenemos un corazón contrito y humillado, Dios no nos va a rechazar. En Lucas capítulo 14, verso 11, vamos a ver esta 14:11 dice la palabra. Dice, porque cualquiera que se enaltece, cualquier persona que se enaltece, enaltecer es también ponerse altiva, soberbia. Dice, ¿qué va a pasar? Dice, será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Porque cualquiera que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Aquí está la palabra, hermanos. La palabra lo dice bien claro, que cualquier persona que se enaltece va a ser humillada. Pero cualquier persona que se humilla será enaltecida. Dios lo va a enaltecer. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes, hermanos. Pues ya casi estamos por salir. Y vamos a hacer una oración para despedirnos. Ojalá hayan podido esta palabra sembrarla en su corazón. Vamos a hacer una oración para que Dios haga algo, hermanos. Padre Santo, gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Te doy gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo, Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad que me das de poder dar tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que debemos de ser humildes de corazón para que tú nos puedas exaltar. Porque dice tu palabra que tú humillas al que se enaltece, pero al que se humilla tú le das gracia. Gracias te doy, Señor, por lo que estás haciendo, Señor. Gracias te doy, Señor, por todas las personas que nos están viendo, los bendigo. Gracias, Señor, dales favor, Padre Santo, a cada uno de ellos. Dales gracia, dales favor, dales paz, dales gozo, Padre Santo, y que hayan recibido esta palabra, Padre. En el poderoso nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, que Dios me los bendiga y nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Espíritu Santo. Este fue su programa Bienvenido Espíritu Santo, conducido por el predicador Luis Gómez. Jesucristo, bienvenido a este Para mayor lugar. información o si desea oración, comuníquese al número de teléfono 281-686-6907. 281-686-6907. Será hasta el próximo programa. Dios les bendiga.